piensa esto del estatuto, nosotros no lo conocemos. Esta información integral, como lo mencioné, es importante porque si yo no cuento con ella, no puedo proponer métodos de cambio, ni puedo saber qué tengo que modificar. Yo no sé qué sectores sociales están accediendo a la SIC. Yo no sé si los indígenas están accediendo a la SIC. Yo no sé si las personas del distrito de Agua Blanca, que son personas con limitaciones latentes, están accediendo a la SIC. Y no estamos hablando de poquitas personas. Los mecanismos de cambio, estamos hablando organizados en dos grandes grupos. El primero es la democratización de la justicia, enfrentando cuestiones como gratuidad, equidad, la imparcialidad, los tiempos de las decisiones judiciales, entre otros. Ahí hay un tema, por ejemplo, en España recientemente se creó un tribunal, un arbitramiento de consumo, que permite que sea un fallo en equidad. Puedo pactar lo contrario, pero puede ser un árbitro, es gratis, me lo subsidian y lo tienen que fallar en 6 meses. Eso nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos el procedimiento ante la SIC. Es gratuito en principio, sí, pero ¿cuánto me cuesta a mí acceder a la SIC? Y en cuánto me cuesta tengo que conocer los requisitos. El segundo grupo de los mecanismos de cambio está garantizado en la eficiencia. Eso es un tema que nosotros vemos de la SIC, empezó el 2010, a hoy, hay unos, bueno, a hoy no, a diciembre, a febrero que nos dieron la tutela, habían unos de 2010, unas investigaciones no resueltas, a 2011 ya se habían aumentado, a 2012 se han aumentado. ¿Eso qué nos lleva a decir? Pues que la SIC se está congestionando. Lo que le pasa a los famosos despachos judiciales de nosotros, se están congestionando. Tenemos que crear mecanismos porque mejoren la eficiencia de los mecanismos creados. Derecho a la administración de justicia, el caso Perú. Aquí ya voy a hablar de criterios de comparación. El caso Perú es muy importante porque ellos crearon el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual en el 96, el INDECOPI. El INDECOPI es la SIC de nosotros. Ella establece 3 criterios importantes, que es la presunción de mala fe del proveedor, el derecho de retractarse del consumo y la interpretación contractual favorable al consumidor. Nosotros tenemos 2, derecho de retractarse y la interpretación contractual, los 2 están consagrados en el Estatuto de Protección del Consumidor. La presunción de mala fe del proveedor nosotros no la tenemos porque por Constitución se presume lo contrario, pero los regímenes de responsabilidad que crearon en el Estatuto de Protección del Consumidor nos llevan a decir que hay un criterio favorable para los consumidores, aparte de discusiones que se han dado o se están dando hoy en día de qué tipo de imputación de responsabilidad estamos hablando. ¿El INDECOPI a qué se dedica? Bueno, pues a brindar información del mercado, promover mecanismos para que las empresas brinden mayor información, generar incentivos para que los proveedores atiendan y solucionen los reclamos de los consumidores, realizar una labor de monitoreo del mercado, ofreciendo no solamente una solución legal a los consumidores que presenten los casos, no, pues eso lleva a que se solucione todo. En Perú también está el tema de las acciones de grupo, que se maneja como se trata aquí en Colombia. Vamos a hablar de un caso en Estados Unidos que precisamente nos liga con la acción de grupo. Una decisión del 2011 de AT&T contra Construcción. ¿El caso de qué se trataba? AT&T tenía unas cláusulas en los contratos de prestación de servicios de telefonía celular en el que le permitía aumentar tarifas de acuerdo a unos criterios de ellos. O sea, a mí me aumentaban de 50 a 100 pesos sin preguntarme. Y si yo tenía algún problema con ese aumento, pues que pena, pero usted no puede hacer una acción de grupo, sino que se tiene que ir a un arbitramiento. Ese arbitramiento, si a mí me sube la tarifa de 1 a 5,
pues yo por 5.000 pesos es completamente ilógico que vaya a iniciar un proceso. Me sale supremamente más costoso. Pero si somos 30 millones de usuarios, como tiene en el caso de nosotros, y suponiendo que fuera Concel, estamos hablando de una suma ya considerable. ¿Qué decidió la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos? Avaló la estipulación de cláusulas que prohibían los arbitramientos colectivos, o sea, las acciones de grupo. O sea, que yo me quedé como usuario sin poder acudir a una acción de grupo peleando mis 50.000 pesos solo. El abogado que trabajó en ese proceso dice que la decisión anuló las sentencias de los tribunales inferiores que encontraron una prohibición en arbitraje colectivo inconcebible. Deja a los americanos con prácticamente ningún recurso para impugnar malas prácticas corporativas y otorga a las corporaciones un plan para redactar cláusulas de arbitraje forzoso para evitar la rendición de cuentas en una amplia gama de prácticas de injusticia o ilegal. Cuando nosotros vemos en Colombia, nosotros no tenemos un caso parecido, la jurisprudencia no lo ha tocado, pero mirándolo como ha establecido la Corte Constitucional el tema de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el pilar fundamental es la voluntad de las partes. A mí no me pueden establecer ni arbitramentos, ni ningún mecanismo alternativo, ni me pueden prohibir acciones de grupo si yo no estoy de acuerdo. O sea que bajo la libertad negocial que tenemos hoy en la jurisprudencia constitucional, nos llevaría a pensar que en Colombia no es aplicable ese tema. O sea, Colombia, ni las compañías de telefonía, ni ninguna todavía se ha atrevido a poner una cláusula prohibiendo una acción de grupo. El caso de Chile, en Chile tenemos que Cencosud, Jumbo, aquí en Colombia, aumentaban los cargos de la tarjeta de crédito. Le pasé a cobrar lo mismo, 10 a 20. Entonces, ¿cuál era el fundamento de Cencosud? Cencosud decía, no, yo tengo en el contrato una cláusula de que si usted no consume 50.000 mensuales, pues yo le aumento la tarifa. ¿Qué le dijo la Corte Suprema de Justicia después de 7 años de juicio? Esta cláusula es inválida. Usted no puede modificarle los factores contractuales a las personas sin su consentimiento. Y ordenó, bueno, recientemente me enteré de que incluso Cencosud tiene una práctica más bonita para devolver la plata. Le dice que le entregue una tarjeta y los tiene que consumir en los establecimientos. Nosotros en Colombia tenemos un tema de cláusulas abusivas, pues que la Corte Suprema de Justicia lo ha establecido, que tienen límites. Esos límites que son el orden público, las buenas costumbres, inequitativas, desequilibradas, son cláusulas que se tienen ineficaces de pleno derecho. El Estatuto del Consumidor como tal tiene unas en particulares, y es aquellas que limitan la responsabilidad de los proveedores, aquellas que limitan las responsabilidades de los distribuidores, disminuyen garantías legales. Ahí están las cláusulas prohibidas del Estatuto del Consumidor. Son los contratos de adhesión, no se podrán incluir cláusulas que permitan al productor y al proveedor modificarlas unilateralmente, lo que pasó en Chile. Las cláusulas abusivas son aquellas que producen un desequilibrio justificado en perjuicio del consumidor y las que en las mismas condiciones afecten el tiempo, modo, lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción que se analiza. Hay unos ejemplos de las cláusulas abusivas que tiene el Estatuto: las limitaciones de la responsabilidad, renuncia de derechos, inversión de carga de la prueba, entre otros. Ya vamos al caso de Colombia, pues la SIC, lo más sonado para nosotros son las sanciones que la SIC le ha puesto a Claro, empezando por unas que es la más grande que le han puesto una empresa en la historia del país, más de 87.000 millones de pesos. Esas sanciones están dirigidas ¿a qué? El primero, a la sanción por abuso de posición dominante por no entregar el número de identificación. Eso es el tema de portabilidad numérica.
La SIC lo sanciona por abuso de posición dominante, pero cuando uno mira la resolución de la SIC, mira que con Claro no cumplía los requisitos de información que tenía que acatar. Yo le entrego a usted un celular y me olvidó decirle que estaba bloqueado. Entonces, ahí la SIC le puso los 87.000 millones de pesos. El otro caso más sonado, no fue por tanto dinero, es el tema del roaming internacional, que a mí me entregaban el celular y no me avisaban, existiendo prohibición legal, de que cuando yo saliera del país y prendiera mi celular me iban a cargar el roaming. Entonces, eso es otra sanción que le pusieron a Claro, lo mismo, por el tema de la información. Aquí, ya terminando, entonces estamos en el tema de que el derecho del consumidor actual es un derecho en el que los consumidores tienen una nueva perspectiva, consumidor razonable, con las limitaciones que estamos hablando y que yo expongo, porque el consumidor razonable depende de qué tipo y de qué clase social estamos hablando, no por discriminación, precisamente porque las diferencias tienen que llevar a unas condiciones de equilibrio. La información que nos producen las entidades públicas, pues bueno, aparte de cuántas entran y cuántas salen, no tenemos más. Mientras no tengamos información integral, no nos va a permitir proponerle a los legisladores y a las entidades qué cambios son los que se necesitan en los procedimientos establecidos. La importancia de la información ya la vimos, para las empresas no informar bien, unas sanciones importantes, y para los consumidores, derechos de reclamar. El acceso a la administración de justicia, bueno, pues tiene sus criterios de limitación subjetivo y objetivo. Nosotros tenemos la SIC, es muy buena, nos está quedando corta, pero vamos a ver qué se puede hacer para que se mejore. No más. Muchas gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Yo quisiera pues darle la palabra ya a ustedes como auditorio. ¿Qué preguntas como tal ustedes como consumidores, usuarios tienen? Acá tratamos de responderlas. Igual las puertas abiertas están para, de forma gratuita, el consultorio jurídico de la Universidad ICES y el Grupo de Acciones Públicas atiende cualquier consulta por abusos a los derechos del consumidor y está totalmente abierto de forma gratuita. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenemos alguna? Yo quisiera abrir la discusión con la siguiente pregunta para ustedes. El trámite que actualmente establece y existe por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para la protección del derecho a los consumidores usuarios, ¿es un proceso que es fácil acceder a él? ¿Cómo es el trámite? ¿Cómo se accede? Digamos, a nivel de esa información, ¿es fácil acceder? ¿O es qué procedimiento yo debo hacer? ¿Qué tipo de procedimientos existen ante la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer cualquier queja o reclamo en temas de garantía, en temas de abuso de empresas de telefonía móvil? Bueno, el procedimiento de la SIC está relacionado a protección del consumidor por bajo qué criterios: no cumplimiento de garantías, producto defectuoso, indemnidad del consumidor, publicidad engañosa, abuso de posición dominante. Esos son los 5 grandes rasgos de los procesos que cubre la SIC. El procedimiento, como único requisito que establece, es haya presentado una reclamación formal ante el proveedor o distribuidor, porque ellos son solidariamente responsables. No es que yo vaya, peleé con él y porque yo solamente lo vendí. Eso hoy en día no aplica. Yo le voy y le digo: usted me lo vendió, usted verá con quién se encarga. Yo le vengo a decir que televisión no prendió. Ese es el único requisito formal que nos exige. Pero ahí viene el tema: cuando yo entro a la SIC, pues la SIC tiene unas facultades jurisdiccionales que se va a ir a pruebas,
yo cómo voy a alegar, el tema de que yo solo como prueba solamente puedo allegar las que no fue posible obtener, entonces requiero la autoridad judicial que le diga, vea señores, tienen que sacar tales documentos, un tema así. Son cuestiones que para uno que tiene una formación jurídica no es mayor, no es un tema de términos perentorios o de requisitos de procedibilidad complejos, pero para el usuario que no conoce estos temas no es fácil. Le van a decir, trae